Bueno, hoy tenemos, vamos a ver la última teórica de la materia, eh, que es un tema que lo empezamos a ver las clases anteriores y que terminamos hoy, son, bueno, un poco los efectos biológicos del cambio climático y los cambios en la biodiversidad que trae aparejado este cambio a nivel planetario. Bueno, repasando un poco todo lo que estuvimos viendo, eh, hemos visto que las interacciones entre organismos son el resultado de procesos evolutivos, que son coevolutivos en realidad entre los actores de esos sistemas, que están relacionados a un ambiente particular y a condiciones relativamente estables. Entonces, estas relaciones, las interacciones en los ecosistemas, pueden ser afectadas por cambios climáticos. Y sobre todo, bueno, esos cambios climáticos están relacionados, como ya vimos, a factores abióticos de gran influencia sobre el desempeño de los seres vivos. Y estos factores, bueno, estuvimos viendo que son a lo largo de la materia y las clases pasadas, que son temperatura, humedad, fotoperíodo, las lluvias, el viento y la presión atmosférica. Todos esos factores ejercen influencia sobre la supervivencia, el crecimiento, el éxito reproductivo, la dispersión y en general en todos los procesos que actúan en las interacciones. Entonces, los cambios en los factores abióticos, dados por los cambios climáticos, inciden sobre la biología de las especies, de esas especies que forman una interacción, desestabilizando la dinámica poblacional de cada una, desestabilizando la interacción en sí, y pueden conducir a que se extinga parte de ese sistema. Entonces, bueno, lo que sucede es que el cambio climático actúa sobre justamente esa estabilidad de las interacciones, ¿sí? Donde, bueno, las especies van a tener capacidad de adaptarse o no a ese cambio que se está produciendo. Y, además, el cambio climático es una importante presión adicional, o sea, se le está sumando ahora, es una presión adicional a lo que ya sufren los ecosistemas de por sí, que ya están afectados seriamente por la contaminación que nosotros producimos, ¿sí? Por la sobreexplotación de las especies silvestres, por la fragmentación del territorio, el uso de la tierra y los cambios en, digamos, en los sistemas naturales por antropizados, y por la acción de especies invasoras que ya vimos que hacen un desplazamiento de las especies nativas. Entonces, a todo esto que ya sucedía se le suma la presión que da el cambio climático. Entonces, poniendo un poco el contexto de lo que estamos viendo, tenemos que el cambio climático tiene ciertas fuerzas conductoras, o sea, los determinantes, los desencadenantes. Y tenemos que se produce, como ya vimos, por factores antropogénicos que están acentuados en la era moderna, y por variabilidad climática natural. La combinación de ambos da, digamos, el efecto del cambio climático. Entre los factores antropogénicos vimos que estaba que el aumento de la población mundial, ¿sí? Con la intensificación en el uso de los recursos que hace, sumado a ese tamaño, a esa cantidad de individuos que se van sumando, hacen una expansión en el uso de la energía, ¿sí? Y un cambio de magnitud en el uso y en la ocupación del suelo, con la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero. Todo eso es lo que aporta el hombre al cambio climático. Por otro lado, tenemos la variabilidad climática natural, que se da con ciclos de distinta magnitud, que tienen que ver con la energía que proviene del Sol, con los cambios en la posición y en la órbita de la Tierra, y con las interacciones y modificaciones que suceden entre los elementos del sistema climático, ¿sí? De todas las capas que forman el sistema climático, desde la atmósfera hasta la litosfera. Entonces, todo esto hace que los factores principales del cambio climático sean
sobre todo el aumento de la concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, y el aumento de la temperatura ambiental. Esa es una de las principales causas. Luego, el cambio en los patrones de precipitación, o sea, la intensidad de esas precipitaciones, cómo se dan en el espacio, cómo se dan en el tiempo, o sea, su frecuencia. Y el cambio en la frecuencia y severidad de los eventos extremos. Si bien los eventos extremos existen, se están produciendo con mucha más fuerza y mucho más cercanos unos a otros. Entonces, todo eso es lo que aporta al cambio climático. Y eso incide directamente sobre los procesos biológicos y ecológicos sobre los organismos. Entonces, la idea es, bueno, ver en esta clase cuáles son esos efectos biológicos y ecológicos que está produciendo el cambio climático. Y el cambio global, pero el cambio global, los otros aspectos del cambio global ya los vimos la clase pasada. Entonces, el aumento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero, lo que hacen es producir un efecto o un impacto significativo sobre el clima a nivel global, básicamente en la temperatura y en las precipitaciones. Eso es lo que más, donde más tiene influencia. Entonces, como vimos en la clase pasada, hay evidencias a partir de monitoreos y de estudios a largo plazo, ¿sí?, del clima de distintos lugares de la Tierra, que nos dicen que el clima actualmente es anormal respecto a la variación climática pasada y natural. Entonces, las tendencias climáticas y de la atmósfera que estamos viendo recientemente nos están dando la pauta de que afectan la fenología, la fisiología y la distribución de los organismos, ¿sí? O sea, toca distintos procesos y distintas escalas. Como vimos allá en el tiempo, en las primeras clases, vimos que todos los organismos, ¿sí?, tienen asociado un rango de tolerancia para cada una de las variables ambientales. Por ejemplo, de la temperatura, de la humedad, radiación, y todo eso está relacionado con la fisiología y con la fenología. La fenología es, digamos, el momento y la duración de alguna actividad de los organismos. De eso se trata la fenología, entender cuándo sucede y cómo sucede una determinada actividad. Entonces, como ya hemos visto, tenemos un rango de tolerancia para las variables ambientales. Entonces, justamente lo que está afectando a los organismos es digamos, si el cambio que se está produciendo está pudiendo ser soportado debido a que tienen un rango de tolerancia que incluye ese cambio que se está produciendo. Entonces, lo que sucede es que cuando los organismos no se pueden ajustar a ese cambio ambiental, hay variaciones en lo que sería la abundancia a nivel regional. Entonces, lo que sucede es que se modifica el rango de distribución, justamente porque no se pueden adaptar esas condiciones nuevas, y lo que se ve es que en las especies que son sensibles al cambio climático, se observa que hay una reducción en el rango de la distribución. Eso sería desde el nivel individual al nivel poblacional, lo que está sucediendo es que se traslada el efecto y se ve eso. Entonces, ¿cuál es el desafío de los ecólogos, de los fisiólogos y los biólogos de hoy? Es predecir los efectos que tiene el cambio climático antropogénico sobre los organismos que habitan el planeta. Entonces, podemos ver en la bibliografía que estos efectos y estos cambios pueden ser clasificados en grupos, van a encontrar distintas maneras de exponer el tema, en categorías. Entonces, hay efectos que se producen sobre los organismos, entonces vamos a encontrar efectos sobre la fisiología, sobre la fenología, y por ende que se trasladan al efecto sobre las distribuciones y los rangos geográficos, ¿sí? Después hay otros estudios que están encarados de acuerdo al nivel de organización biológica, entonces ahí vemos sobre los individuos, sobre las poblaciones o las comunidades,
es donde, digamos, tratan el efecto sobre las interacciones, y efectos sobre los ecosistemas, que más que nada verifican el efecto del cambio climático sobre la producción, sobre la productividad primaria. Y todos los efectos se trasladan de un nivel a otro. Y otros estudios también encaran en función del hábitat. Hay estudios para qué pasa con el cambio climático en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos. Entonces la idea ahora es ir pasando por mostrarle efectos en distintos niveles y en distintas categorías. A modo así de resumen general de los efectos y como panorama general que después vamos a ir viendo detalladamente, lo que tenemos es, los cambios que se están produciendo entonces son cambios, aumento de la concentración del dióxido de carbono atmosférico, aumento de la temperatura ambiental, variación en las precipitaciones que se dan o inundaciones o sequías con los extremos, ¿no? Pero las variaciones se pueden dar hacia los dos lados. Esos cambios producen efectos sobre los animales y sobre las plantas, bueno, y sobre los otros seres vivos, ¿no? Hongos, bacterias y demás. ¿Qué tenemos? En los animales se ven cambios en la tasa metabólica, en la tasa de desarrollo y en los patrones de actividad. En las plantas tenemos efectos sobre la fotosíntesis, la respiración, el crecimiento y la composición de tejidos. A su vez, las plantas son importantes para los herbívoros, entonces, bueno, es todo un ciclo de que un efecto se traslada de una especie a la otra. Entonces, estos efectos en cada especie se puede dar de manera diferente, o sea, cada especie, de acuerdo a su rango de tolerancia y su rasgo de historia de vida, los cambios les afectan de manera distinta. Pero en general, los cambios que se ven son que se adelantan las temporadas reproductivas, ¿sí? Porque al haber más temperatura, el verano llega antes, hay acortamiento del tiempo de desarrollo, aceleración de las funciones vitales y cambios comportamentales. Todo esto significa que, como ya han visto, que las enzimas, las actividades, el metabolismo y todo aumenta cuando aumenta la temperatura ambiental. Hay un retraso, un detenimiento de todos los estados de quiescencia o diapausa, o sea, estados de no actividad de los organismos, y alteraciones en la longevidad, fecundidad, supervivencia y hasta en la determinación del sexo cuando esa determinación es por un factor ambiental. Y lo otro que se produce, que es muy importante, es el incremento de la sincronía entre consumidores y disponibilidad de recursos, ¿sí? Se produce un gap entre ellos que hace que no se encuentren y que, bueno, básicamente es que no se puedan alimentar. Y a nivel de todos los niveles de organización ecológica tenemos que hay efectos sobre las poblaciones y los rasgos de historia de vida, en la distribución temporal y espacial de las especies, sesgos en los rangos geográficos, en la conformación de las redes tróficas hay efectos por todo esto que dije antes, en la composición de especies de las comunidades, eso trasladado a biodiversidad y estructura y función ecosistémica. O sea que fíjense cómo un cambio que afecta a un individuo termina siendo trasladado a nivel ecosistémico. Marcela, entonces, sí. Tenemos una mano levantada de Lucía. Sí, Lucía. Sí, perdón. Con respecto a lo que decías de la asincronía, Sí. ¿podríamos ver un ejemplo? Porque no me queda tan claro. Sí, como les dije recién, esto es un panorama que les dije que iba a ir desagregando y que les iba a ir contando todo esto de a poco. Ahora todo esto viene ejemplos o situaciones particulares, así que les voy a ir contando, ¿sí? Ah, buenísimo, gracias. Sí, si después paso, cuando llego ahí no te quedan consultas, ahí lo vemos de nuevo. Entonces, empecemos primero. Vamos a ver algunos efectos sobre los individuos. Y la pregunta es si el cambio climático afecta por igual a los endotermos y ectotermos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los endotermos eran aquellos organismos que podían generar calor corporal y mantenerlo, ¿sí? A un nivel constante más allá de lo que sucede en el ambiente? Mientras que los ectotermos, la temperatura ambiental la temperatura corporal estaba directamente ligada a la temperatura ambiental, ¿sí? Y variaba según ella.
Entonces, lo que tenemos es que la mayoría de los animales necesitan mantener una temperatura corporal dentro de un rango, ¿sí? Que tiene que ver con su tolerancia. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura del ambiente va más allá del rango de tolerancia que pueden soportar? Entonces, aquí tenemos las curvas para la temperatura corporal en función de la temperatura ambiental. Si se fijan, el gato montés, por ejemplo, es un endotermo, ¿sí? ¿Cuál es su característica? Que mantiene su temperatura corporal más o menos constante dentro de un rango, ¿sí? Independientemente de lo que sucede en el ambiente. En cambio, en un ectotermo, como puede ser una serpiente, fíjense que la temperatura corporal varía en función de la temperatura ambiental. Entonces, si nos ponemos a ver estas dos situaciones, podemos decir que para los ectotermos, cada cambio constituye un desafío para su vida porque están directamente ligados a lo que pasa y las posibilidades de regulación no son a nivel metabólico, sino a nivel comportamental. Mientras que los endotermos pueden, digamos, invierten, ¿sí?, energía justamente en el mantenimiento de la temperatura, siempre dentro de su rango de tolerancia. Entonces, ¿cómo es que los ectotermos regulan esa temperatura corporal? Bueno, hay 4 formas de intercambiar calor con el entorno, que sería la evaporación, que es a través de la transpiración o de las secreciones, la radiación, que es directamente la energía que se absorbe y se refleja de los cuerpos, la convección, que es la absorción o pérdida de calor a través de corrientes de aire, y la conducción era mediante el contacto del cuerpo con una superficie que tiene una temperatura distinta. ¿Sí? En este caso, bueno, estamos viendo absorción o pérdida de calor. Entonces, lo que podemos decir es que el cambio en las condiciones climáticas va a afectar de manera diferente a los endotermos y a los ectotermos. Y eso es lo que es, digamos, foco de estudio hoy en día entre los sistemas vivientes. Entonces, sobre los ectotermos, la temperatura ambiental tiene un efecto condicionante, ¿sí? ¿Sobre qué? Más que nada sobre su desarrollo. Y entonces, lo que se observa, por ejemplo, es que en los insectos se producen estadios larvales más cortos, emergencia del adulto temprana, cuando se produce un aumento en la temperatura ambiental. Entonces, fíjense cómo los ciclos, ¿sí?, van a estar moderados por ese aumento de la temperatura ambiental. Hay un compromiso entre desarrollarse rápido y tener un cuerpo de un tamaño determinado. En general, el desarrollo rápido conduce a un cuerpo de un tamaño menor. Son como los trade-offs que hay entre desarrollo y velocidad de desarrollo. Y allá, bueno, en las primeras clases hemos visto los ejemplos de el desarrollo a través del modelo de grados día, donde los ectotermos tienen que, digamos, completan su desarrollo luego de estar expuestos a determinada temperatura durante X cantidad de días. Entonces, el cambio en la temperatura ambiental directamente influye sobre procesos ecológicos, fisiológicos y comportamentales. Entonces, ¿qué se va a ver afectado en los ectotermos? El desarrollo de la supervivencia, la velocidad de la reproducción, la actividad y la capacidad de vuelo, en aquellas especies que vuelan, ¿sí? Todo el metabolismo se enlentece cuando la temperatura ambiental es baja, pero se activa cuando es alta. Los comportamientos asociados al mantenimiento de la temperatura corporal, en el caso de calentamiento, van a estar más activos, y todos los parámetros de historia de vida se ven afectados: longevidad, fecundidad, tiempo de desarrollo, tamaño corporal y la determinación. Así que los ectotermos, digamos, que están más expuestos a estos cambios ambientales. Ahora bien, acá la idea es que les voy a preguntar qué ven en este gráfico. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Acá, los dos gráficos de arriba son
la situación para los endotermos y los dos de abajo para los ectotermos. Del lado izquierdo tenemos tiempo de actividad, o sea, cuando están activos desarrollando sus comportamientos. Y del lado derecho para ambos tenemos la tasa metabólica, ¿sí? Esto es por ejemplo, tiempo de actividad diario promedio anual, sacado obviamente con modelos, ¿no? Y esto sería la tasa metabólica, los patrones de la tasa metabólica, o sea, las necesidades energéticas. Y lo que tenemos acá es digamos, los gradientes ambientales en función de la latitud. Entonces, con todo lo que les acabo de decir recién, ¿qué diferencias ven? Por ejemplo, vamos a ver tiempo de actividad primero para endotermos y ectotermos. Fíjense que el color más rojo, ¿sí? Sería que están muchos más activos que los colores verdes o azules. Entonces, a ver si alguien se anima. ¿Qué ven en la figura? ¿Qué diferencias ven en la figura? ¿Y por qué se dan esos cambios? A ver si alguien se anima a decir. ¿Alguien se anima? ¿Alguien dijo algo? No, por ahora no tenemos a ningún voluntario. No tenemos... O voluntaria, ¿no? Voluntarie. No sé si se escucha. Ahora sí, se escucha muy bajito, Candela. A ver. Se escucha muy... No, pero yo te escucho, a ver, yo si no repito. que en los ectotermos, como que los que tienen más actividad son en las zonas donde hace más calor. Ajá. Y bueno, que los endotermos no, como que mucho no les interesa el calor ambiental. A ver, los ectotermos tienen más actividad en las zonas las zonas más cálidas, en las franjas más cálidas del planeta. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa en los endotermos? Al resto le pregunto, no necesariamente a ella, ¿eh? ¿Ven alguna diferencia? Como que eso, que parecería ser independiente de la temperatura de actividad en los endotermos, ¿Dónde ves eso? que en las zonas más hacia el sur sigue habiendo alta actividad. Bien, ahí estamos, ahí vamos. Entonces, paso en limpio o hago un resumen de lo que dijeron ambas. Lo que sucede es que la actividad de los ectotermos va a estar ligada a las zonas donde hay mayor temperatura ambiental, ¿sí? Entonces, como está directamente ligada a la temperatura del ambiente, están más activos donde las zonas son más cálidas. En cambio, en los endotermos, como tienen la capacidad de regular su temperatura corporal por generación de calor, lo que sucede es que vemos actividad en zonas más frías donde los ectotermos en general no están. ¿Por qué? Porque pueden invertir en mantener temperatura corporal más alta, entonces pueden estar en lugares que son más fríos. Bien. Ahora bien, viendo la tasa metabólica, ¿qué ven? ¿Alguien que también quiera decir? ¿Qué está reflejando este gráfico? La idea de hacerlos intervenir, primero es para que se parezca más a una clase presencial, y segundo es porque la idea es que ustedes puedan pensar cosas y deducir situaciones, porque obviamente ahora la manera de poder evaluar es también interpretando cosas, entonces está bueno poder hacerlo. Hola. Hola. Sí. Hola. En el de los endotermos, yo creería que en las zonas más frías necesitan una mayor tasa metabólica precisamente para generar energía y mantener su calor. En cambio, los ectotermos no tienen esa necesidad y por eso es al revés. No sé, o sea, sí, por eso en las zonas frías tienen más los endotermos y los ectotermos poco, porque tampoco, como hace frío, no se pueden mover tanto, entonces están mucho más estáticos y tienen menor tasa metabólica. ¿Se entendió? Bien, sí, se entendió perfecto. A ver, Lucía también había levantado la mano. Sí, iba a decir lo mismo, más o menos. Bien, perfecto. La idea es esa, era que alguien intervenga. Bueno,
basado en resumen lo que acaba de decir, ¿quién habló? Perdón, no sé quién habló. Lucía y quién más. Sebastián, perfecto, Sebastián. Como los ectotermos, la tasa metabólica va a estar ligada directamente a la temperatura ambiental, van a ver que tienen tasa metabólica alta donde haya temperatura más alta. ¿Qué pasa en los endotermos? Bueno, lo que sucede es que para mantener la temperatura corporal en los niveles adecuados, tienen que generar calor metabólico. Entonces, por eso se ve que la tasa metabólica es más alta en las zonas más frías, en latitudes más frías. Así que bueno, eso es lo que está mostrando este estudio. Acá abajo les dejo el paper donde se hizo el estudio, es muy interesante, y muestra cómo las características ambientales modifican el desempeño, tanto en actividad como en tasa metabólica, de los individuos si son ectotermos o endotermos, ¿sí? Ok, entonces, este es uno de los efectos sobre los individuos. Ahora bien, vayamos un poco a ver qué pasa con las plantas terrestres y las distintas latitudes ahora. Vimos la clase pasada que existe el efecto de fertilización por dióxido de carbono, que produce el efecto de reverdecimiento del planeta, que lo vimos a través de este gráfico que está acá, y que consiste en que las plantas fijan mucho más carbono del que fijarían en situaciones normales. ¿Por qué? Porque la atmósfera se encuentra con una concentración de dióxido de carbono incrementada y un aumento de temperatura. Como vimos la clase pasada y que termino de completar ahora, este efecto, además de darse por dióxido de carbono incrementado, es conjunto junto con el aumento de temperatura, también con la disponibilidad de agua, con la disponibilidad de nutrientes y la radiación solar. Esto es un efecto conjunto. Y cuando se dan las características, los rangos de variables apropiados, se produce un aumento de la biomasa en las plantas, ¿sí? Y hay estudios que muestran específicamente este efecto, el efecto de la combinación de temperatura con dióxido, se ve en latitudes altas, ¿sí? Cerca de los polos. Por ejemplo, las coníferas subalpinas han sido bastante estudiadas, tanto a nivel latitudinal como altitudinal, ¿sí? Altitudinal se refiere a las elevaciones. Entonces, se ve que estas coníferas, ¿sí? Subalpinas, están fijando más biomasa, más carbono, o sea, tienen más biomasa que lo que tenían la normalidad, porque ahora, digamos, se produce un calentamiento global que hace que las zonas que están más hacia los polos, o sea, las subalpinas, tengan temperaturas más altas que lo que tenían anteriormente. Entonces el efecto ese potencia el efecto del dióxido de carbono incrementado. Y también lo que se ha visto es que, por ejemplo, paisajes como este que antes no se veían, que las partes subárticas, ¿sí? Estas subalpinas está relacionada a las cadenas montañosas, y subártica sería la parte de los casquetes polares, ¿no? Más abajo. Entonces se ve que en las regiones subárticas, ¿sí? Se empieza a ver este paisaje, que es que empiezan a crecer plantas donde antes no había. Y eso se produce porque la temperatura ambiental es más alta y esas zonas se volvieron un poco más cálidas. Por otro lado, el mismo efecto se puede ver en el mar, ¿sí? Lo que sucede es que se ve es que hay como floraciones de fitoplancton, ¿sí? Que antes no se producían con esa frecuencia. ¿Qué es lo que sucede? En esta región, por ejemplo, se ha hecho un estudio entre los 52 grados norte y 59, o sea, mucho más arriba que este mapa, ¿sí? En el Mar del Norte, aquí lo que ven es, esto que está en celeste clarito, serían las floraciones de fitoplancton. Se está dando un efecto por incremento de la temperatura, o sea que estas zonas están siendo un poco más cálidas de lo que eran antes, y lo que sucede es que la superficie marina se está calentando. Y entonces eso lo que hace es
que la temperatura ambiental elevada, sumado a los nutrientes que son aportados al mar por escorrentía y deshielo, el deshielo también se produce por el aumento de la temperatura ambiental, y eso hace, bueno, que haya deshielo, el deshielo hace escorrentía, y la escorrentía lleva nutrientes hacia el agua. Entonces, el efecto combinado de disponibilidad de nutrientes y temperatura ambiental más alta hace que en esta zona se produzcan estos blooms de fitoplancton. Ahora, esto sucede en esta parte. Si nos vamos más en latitudes más altas, o sea, más cerca del polo, o sea, por aquí arriba, sucede un efecto contrario. Lo que sucede es que, como el hielo de la parte polar se está fundiendo por el efecto que vimos en la clase pasada, del albedo, la retroalimentación albedo-hielo, lo que hace es que ese hielo fundido aporta agua superficial un poco más fría. Entonces, lo que se ve al norte es que la abundancia del fitoplancton disminuye. Entonces, el cambio ambiental se está dando, fíjense que el mismo cambio ambiental produce dos efectos distintos en función de la latitud a la que estamos analizando el problema. Ahora bien, también tenemos efectos en las especies de aguas continentales. En las aguas continentales hay bastantes efectos, pero el mayor problema se lo llevan los anfibios. Los anfibios son muy vulnerables al cambio climático, y hay varios investigadores que están haciendo estudios a nivel mundial sobre anfibios, y lo que sucede es que hay un efecto sinérgico, ¿sí?, entre el aumento de la temperatura y la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que sucede? El aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones hace que el agua de los humedales baje de nivel. Eso lo que hace es que los desoves de las ranas y de los sapos están más expuestos a la radiación ultravioleta, ¿sí?, porque hay menos agua. Entonces, estos desoves se hacen más vulnerables al ataque, por ejemplo, por hongos o por otras bacterias, perdón. Entonces hay como un debilitamiento inmunológico. Y eso lo que trae es problemas en el nacimiento de los alevinos y demás, entonces trae una mortalidad masiva de los huevos, y se ha visto que eso produce un declive poblacional importante. Y por ejemplo, en la península ibérica hay un estudio donde se ha visto que estas 4 especies de anfibios son las más sensibles en cuanto, digamos, de esta zona de Europa, en cuanto a la incidencia del cambio climático. ¿Sí? Estas poblaciones han sufrido declives importantes. Así que en los ambientes acuáticos de agua dulce, los anfibios son uno de los grupos más afectados. A nivel marino, vimos la clase pasada que el cambio climático, a través de lo que es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua marina, produce problemas en los organismos que tenían algún tipo de calcificación en sus exoesqueletos. Un ejemplo muy estudiado es el de los corales, ¿sí? Los corales tienen algas simbiontes, ¿sí?, que, digamos, simbiontes obligados, de los cuales se alimentan. Y lo que sucede es que un leve incremento en la temperatura del agua en los arrecifes, o sea, un cambio muy chiquito, lo que produce es que las algas simbiontes, que están aquí alojadas en los pólipos, ¿sí?, en los pólipos, la parte blanda del coral, hace que estas algas abandonen el tejido de los corales. O sea que esto es la situación normal. Lo que sucede es que ante un cambio ambiental de la temperatura, las algas se van del coral, y lo que se produce es el efecto que se llama blanqueamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedan los esqueletos duros expuestos y quedan blancos. Cuando los corales están vivos son de colores, así, como este de acá. Fíjense, este es un coral normal, y este es un coral con blanqueamiento. Y lo que hacen es que, entonces las algas salen del coral, entonces el coral pierde la posibilidad de tener los nutrientes, y se produce la mortalidad.
Y luego de un tiempo, ese exoesqueleto queda expuesto, ¿sí? Y lo que es colonizado por otro tipo de algas y otro tipo de organismos, con lo cual pasa a ser como un sustrato inerte. Y lo que hace es que el blanqueamiento de los corales no solo afecta a los corales, sino afecta a toda la comunidad de peces e invertebrados que están asociados a los corales. Con lo cual lo que sucede es que el ecosistema entero comienza a sufrir degradación. Este es un efecto muy importante que se está viendo, sobre todo en la cadena de coral más grande de Australia, ya se vieron efectos muy grandes de este tipo. Bueno, respecto a otros organismos y a los eventos ahora fenológicos. Hasta acá vimos efectos sobre la fisiología, ahora entramos a ver efectos sobre la fenología. O sea, efectos sobre la influencia del aumento de la temperatura y de la variación de las precipitaciones sobre los ciclos vitales. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la temperatura y aumenta el nivel de precipitación? Se producen adelantos de los eventos fenológicos, o sea, el inicio y la duración de algún proceso que tiene que ver con la vida. Lo que sucede es que los individuos se desarrollan más rápido. Y hay evidencias ya en varios grupos, por ejemplo en los insectos lo que se ve es que se adelanta la fenología del vuelo, o sea, en aquellos insectos que se dispersan, ¿sí? El vuelo se inicia antes, por ejemplo en microlepidópteros y en áfidos. Se ha visto, hay papers al respecto. En las aves lo que sucede es que se adelanta la temporada reproductiva, o sea, ponen los huevos antes, tienen nidadas de tamaño mayor y se desarrollan los polluelos mucho más rápido. Bueno, en los anfibios, si bien tienen el efecto negativo por un lado, tienen que también tienen un desarrollo más temprano, porque ponen los desoves antes, y se ha visto que por cada grado de aumento de la temperatura, el adelanto en la temporada reproductiva es más o menos de 9 o 10 días. O sea que es un efecto bastante importante. Eso es bastante, esa cantidad de días se considera que es un efecto bastante importante. Y en plantas, por ejemplo en la Robinia pseudoacacia, se ha observado que hay un adelanto de la floración, marcado adelanto, de 3 a 8 días. ¿Sí? Esto es significativo, un efecto significativo. Y los efectos más comunes relacionados a la fenología se ven en las actividades propias de la primavera. Se han visto que desde el año 60 más o menos hay cambios progresivos y significativos que cada vez se evidencian más. Entonces, la floración se produce antes en las plantas, las aves también, otros efectos que tienen sobre las aves, además del reproductivo, es que migran, la migración se produce antes y adelantan la temporada de canto, o sea, de búsqueda de pareja. En mariposas se ha observado aparición temprana de los adultos, y en los anfibios, además de los desoves, el canto anticipado, también el coro, el llamado de la búsqueda de pareja. O sea que todos los cambios relacionados, todos los procesos propios de la primavera se ven, digamos, impactados por cambios climáticos. Y después con respecto a lo que me preguntaban de la desincronización. Bien, lo que pasa aquí es, se produce el cambio climático global, lo que está haciendo es exacerbando lo que sería el encuentro entre las especies interactuantes. Y esto es aplicable a una vasta cantidad de interacciones. Hay lo que se denomina una desincronización biológica. La fenología de una especie que interactúa con otra se ve desfasada, ¿sí? Empiezan como a desarrollarse por lados separados. Entonces no se produce el encuentro. ¿Cuándo es que se produce este desacople en las interacciones? Por ejemplo, en las relaciones polinizador-planta, o sea, el polinizador, en el momento en que la planta da la flor, en el depredador y la presa, en las relaciones parasitoide-hospedador,
y en los herbívoro-plancton. Todas estas relaciones puede pasar que cuando está un actor disponible en el ambiente, el recurso que consume no esté disponible. Entonces se produce el desacople. ¿Sí? Ahí levantaron la mano. Sí, justo te iba a decir. Una pregunta. Sí. ¿Este desacople sería como consecuencia de esto que decías, que tal vez se atrasa la floración, se atrasa una cosa y otra y no se atrasan iguales entre sí, digamos? Exactamente, o se adelantan, ¿sí? Ah, perdón, eso sí. No, o se atrasan o se adelantan, pero en realidad lo que se ve es que el aumento de la temperatura en realidad, en general, adelanta la fenología. En la mayoría de las cosas adelanta la fenología. Y ese adelanto puede ser que le ocurra a una especie y no a la otra. Entonces, abren, por ejemplo, las flores, abrían las flores en un momento y estaban los polinizadores en ese momento activos. Si el cambio ambiental adelanta la floración, puede desfasarlo del momento en que aparece el polinizador. Entonces puede pasar que el ciclo de la flor se produzca unos días antes y después venga el polinizador y no tenga flores, ¿sí? Para visitar. Ese tipo de desfase produce. ¿Sí? Perfecto, gracias. Puede pasarle que a las dos especies las afecte por igual y las dos se adelanten, y entonces ahí el desacople no sucede, pero en general se ve que hay como digamos, un impacto que hace que haya un desfase de algún tipo. Algunos son significativos y otros no tanto. Entonces, en este tipo de... Sí. Justo en el chat preguntaban, ¿puede ser que afecte también la reproducción de áfidos? Esto de del calentamiento, digo, de la suba de temperatura y eso. Sí, a los insectos, al ser ectotermos y a tener ciclos muy vinculados a la temperatura, en general los está afectando a todos, ¿sí? Casi todos los insectos están sufriendo cambios en la fenología de la reproducción. Sí, lo comentaban porque hay algunos insectos que se están viendo un poco más en algunos lados o antes, entonces, nada, por eso venía el comentario que hicieron en el chat. Sí, y este año se suma otra cosa. Este año tenemos no solo el efecto del cambio climático, sino que tenemos el efecto de la pandemia. Y es notable el cambio que yo tengo, mi hipótesis para eso, se está viendo, por ejemplo, la famosa lluvia de los árboles que la producen los homópteros, ¿sí? Las acacias de Palermo, por ejemplo, llueve todo el tiempo y llueve desmedidamente. Dicen, como este año jamás pasó tan fuerte, tanta lluvia, tanto bicho. Y puede pasar que sea también por el tema de la temperatura, pero también el hecho de que nosotros no hayamos estado tanto dando vueltas por ahí, hace que los bichos sufrieran menos mortalidad por nosotros, y ahora hay una emergencia de adultos importante y hay más. Entonces, este año particularmente se le suma el efecto de que no estuvimos impactando tanto sobre ciertos bichos, y por eso hay más bichos. No sé si venía por este año o venía por antes. No, venía por este año. Y hay otra pregunta que dice, ¿pueden aparecer nuevas interacciones con especies que antes no se tenían? Bueno, ahí tenemos un efecto de esto digamos, de la influencia sobre la fenología y la fisiología, pero también tenemos la vinculación con las especies invasoras, que eso ya lo vieron un poco con María y un poco en los seminarios. Entonces, puede pasar eso, que las especies invasoras también son afectadas por estos cambios, y lo que se está viendo es que son como favorecidas porque aumentan su rango de distribución, más que las autóctonas, y entonces ahí sí se puede dar alguna nueva interacción con una especie que antes no estaba en un lugar y aparece. O sea que todo es un sí y depende de qué estemos hablando. Pero cada día se están viendo nuevos efectos y cómo van modificándose, digamos, los ecosistemas a través de las relaciones que se dan entre las especies que los componen. Así que la respuesta es sí, pero no tengo un ejemplo concreto para dar ahora.
Sigo y cualquier cosa, Gus, me vas diciendo. Dale, quedan un poquito más de 5 minutos para 1:30. Te aviso Bien, para que sepas. voy a tratar de redondear esto. ¿Cuáles son los ejemplos en donde se ven estos cambios fenológicos de forma marcada o documentada? Por ejemplo, los insectos plaga y en los insectos vectores. Y los insectos plaga en general, la mayoría son insectos herbívoros, ¿sí? Que atacan cultivos y demás. Se ve que tienen mayor desarrollo, mayor sobrevivencia y mayor abundancia. Justamente, los áfidos están acá, son herbívoros, así que los áfidos estarían en este grupo. Se ve que se adelantan la temporada reproductiva, se ve que tienen mayor eficiencia en la búsqueda y en el encuentro de recursos porque tienen mayor actividad, ¿sí? También incrementan la tasa de consumo porque tienen mayor actividad metabólica, porque bueno, justamente porque son ectotermos, y eso hace que tengan un mayor tiempo de aprovisionamiento, o sea, comen más también, están más tiempo generando los daños son respecto de nosotros, ¿no? Esto lleva a que haya explosiones poblacionales más frecuentemente, ¿sí? Y que aumenten estas densidades de bichos más de lo normal, que es lo que se está viendo bastante actualmente. Entonces, hay un gran impacto de este aumento de la temperatura dentro de la dinámica poblacional de estos bichos, que generan impacto económico sobre los cultivos, que generan, producen que los insectos tropicales tengan un fitness aún mayor del que tenían. Luego pasamos a que puede cambiar la composición de la comunidad, y también se ha visto un incremento en la abundancia de las plagas urbanas, ¿sí? Los bichos que están asociados a las urbanizaciones se ve que han aumentado mucho, y una de las consecuencias esta consecuencia es por el aumento de temperatura. También lo que se ve es que en un sistema plaga-enemigo natural, los enemigos naturales son más susceptibles al cambio ambiental. Entonces, lo que se ve es que las interacciones multitróficas se ven alteradas. Las multitróficas son la que es planta, herbívoro, enemigo natural. Al ser más sensibles, esas cadenas tróficas se vuelven inestables. ¿Y cómo es que se ven estos efectos? Bueno, los depredadores generalistas, por ejemplo, no son tan afectados, porque al tener la posibilidad de cambiar de presa, ¿sí? Pueden ir, digamos, haciendo el switch entre una y otra, y mitigar esto de los cambios, digamos, de las densidades de sus presas. Pero en cambio los depredadores especialistas o los parasitoides tienen dinámicas poblacionales muy fuertemente acopladas con la de los hospedadores, entonces son altamente afectados. Entonces, aquí sí, la coincidencia espacial y temporal entre el parasitoide y el hospedador, o entre el depredador especialista y su presa, es de gran importancia para el mantenimiento y persistencia de ese sistema. Así que, en este caso, estos organismos son mucho más afectados por los cambios globales que los generalistas. Termino con esta parte antes de ir al intervalo. ¿Qué pasa en los sistemas hospedador-parasitoide? Lo que se ve es, como les dije, el hospedador y el parasitoide son afectados de forma diferencial por este cambio climático y por el desacople de las interacciones. ¿Qué es lo que sucede básicamente con la temperatura ambiental? Afecta al parasitoide negativamente y afecta al hospedador positivamente. ¿Por qué? Porque el parasitoide tiene menor probabilidad de éxito de parasitismo cuando la temperatura ambiental aumenta. ¿Por qué? Porque afecta una serie de procesos que le ocurren, es un sistema, digamos, complejo, ¿sí? Donde suceden varios procesos fisiológicos y fenológicos, pero en definitiva, digamos, tiene menos éxito reproductivo porque todo lo que hace para atacar a su hospedador se ve disminuido ante la temperatura ambiental, para no entrar en los detalles que dicen acá. En cambio, ¿qué le pasa al hospedador? Al aumentar la temperatura, su sistema inmunológico está más activo,
se puede defender más fisiológicamente de ese organismo que está desarrollándose en su interior, tiene mayor resistencia y tiene mayor probabilidad de matar por mecanismos fisiológicos a esa larva parasitoide que tiene en el interior. Entonces, aquí lo que sucede, ¿cuál es la consecuencia? Si los parasitoides son enemigos naturales de los hospedadores, y los hospedadores muchas veces son plagas, el desacople de la interacción lo que hace es que haya mayor reproducción y abundancia de las plagas y menor de los enemigos naturales, con lo cual se pueden producir explosiones demográficas. Y por eso es importante estudiar qué pasa con estos enemigos naturales, porque justamente es lo que nos va a decir cómo es que van a evolucionar estas plagas que son las que supuestamente nosotros queremos eliminar. Así que por eso es la importancia de la temperatura en este tipo de sistemas. ¿Qué hora es, Gus? Y 28. Ah, bueno, digo, entonces doy estas 3 o 4 más y hacemos un intervalo ahí. Vale. ¿Qué pasa a nivel del efecto del cambio climático sobre la distribución de las poblaciones, la distribución geográfica? Bueno, los regímenes climáticos son los que influyen directamente en la distribución y abundancia de las especies en las distintas latitudes, debido a que a sus umbrales fisiológicos de tolerancia a la temperatura y a la precipitación. Esto ya lo hemos visto. Entonces, si este es el globo terrestre, lo que tenemos es que las latitudes bajas, que son las del Ecuador, son las más cálidas, que son estables y siempre son cálidas. Después tenemos las subtropicales y las más frías. Lo que sucede es que al aumentar la temperatura ambiental global, esta franja, que es naranja, se hace más ancha y zonas que eran antes más frías se vuelven más cálidas. A nivel altitud sucede lo mismo. Las altitudes bajas son las más cálidas, y el cambio climático lo que está haciendo es que la temperatura se eleve, ¿sí?, cuando se eleva la altitud. Entonces, partes intermedias que antes eran frías o frescas, ahora se están volviendo más cálidas. Entonces, el aumento de la temperatura va en esta dirección con respecto a la altitud y hacia los polos con respecto a la latitud. Entonces, la respuesta que están dando los organismos al cambio climático es que cambia la distribución en función de la latitud y la altitud, ¿sí? Y los estudios que se están haciendo muestran que, por ejemplo, las aves, que son las verdes, o las mariposas, que son las rojas, se ha visto que, por ejemplo, en el hemisferio norte, o sea, el trópico lo tenemos acá abajo, en el hemisferio norte, las distribuciones de las especies se están desplazando y corriendo hacia el norte, o sea, donde antes era más frío, se van para arriba, ¿sí? Y con respecto a la altitud, hay un estudio muy lindo en abejorros, en donde hicieron este estudio de la distribución de los abejorros en función de las montañas, y lo que se ve es que, bueno, los abejorros están asociados a pastizales, ¿sí?, donde encuentran las flores donde polinizan. Entonces lo que se ve es que en una situación normal tenemos la parte alta de la montaña que es fría y la parte baja de la montaña que es templada. El cambio climático lo que está haciendo es volviendo estas zonas que eran frías un poco más cálidas, ¿sí? Entonces la parte fría, la zona fría disminuye, y lo que sucede es que las praderas, ¿sí?, y los hábitats abiertos para los abejorros se van como reemplazando por los árboles que van colonizando la montaña hacia arriba, y lo que hace es que se extingan esas poblaciones locales que estaban en altitudes altas, y quedando solamente las originarias, ¿sí?, de la parte basal. Entonces, hay claros ejemplos donde la altitud y la latitud están mostrando cómo estas temperaturas globales están aumentando y las distribuciones se están o ampliando o corriendo, o ampliando o reduciendo o dejando de estar en algunos lugares. Sí. Sí, tengo una pregunta. Las especies que están, que vivían antes en el Ecuador, ahora que se distribuyen en latitudes más altas,
o sea, dejan de estar tanto en el Ecuador o están en la misma abundancia, y que es como solo que expanden su distribución. Digamos que no es que, además de la temperatura hay un montón de otros factores, ¿sí? De todo lo que vimos en la materia, pero remitiendo solo a la temperatura, lo que sucede es, siguen estando y lo que hacen es ampliar el rango de distribución, ¿sí? Ah, está bien. Si se acorta o se corre, es porque hay otro factor, puede haber una interacción, puede haber otra cosa que lo modula, pero la tendencia es que si acá era la franja donde estaban, donde su rango de tolerancia tenía, digamos, esas condiciones, y ahora aumenta la temperatura, hacen esto, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. Puede que no pase por barreras geográficas, por incidencia de otras especies y demás. ¿Sí? No. Sí, gracias. Bien. En los ambientes terrestres, por ejemplo, con los árboles, ¿qué es lo que se ve? Que únicamente apenas 1 grado. 1 grado parece poco, pero es muchísimo para el aumento de la temperatura global. Lo que puede ocurrir es que cambie la composición y la distribución de ciertas poblaciones vegetales, y que haya un reemplazo de unos árboles por otros. Y aquí entran en juego los árboles de crecimiento lento y los árboles de crecimiento rápido. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que tenemos un bosque acá maduro, que lo que hace es que ante el aumento de la temperatura ambiental, ese bosque se extinga, ¿sí? Se extingan, digamos, en el sentido que mueren sus individuos, y puede ser que después sea esa área colonizada por otras especies de crecimiento rápido y tolerantes a esa nueva situación. Esto, más que nada, pasaría desde la altitud media hacia arriba, ¿no? En donde antes eran zonas frías y ahora son más cálidas. O lo que puede suceder es que ese bosque sea colonizado de a poco por especies que tienen más plasticidad hacia cambio ambiental, que vayan siendo reemplazados, ¿sí? Aquí obviamente suceden fenómenos de competencia, hasta que esas especies que eran sensibles son reemplazadas por las especies más tolerantes. Entonces lo que se ve es como una reconfiguración de la composición de los bosques, ¿sí? Digamos que esa nueva reconfiguración hace alusión a especies que tienen esa tolerancia a la temperatura ambiental elevada. Y en los ambientes terrestres también se ha visto que, como les dije antes, la distribución de las mariposas y de las aves en Norteamérica y en Europa, se ha visto que se han corrido. Por ejemplo, las aves británicas se han corrido en un promedio de 19 kilómetros hacia el norte, ¿sí? O las mariposas, entre 35 y 240 kilómetros. O sea, que hay evidencia de que estas poblaciones ya han modificado sus rangos de distribución. En cuanto a los insectos vectores de enfermedades, esto es un problema grave que estamos teniendo. Por ejemplo, los mosquitos se están desplazando sus áreas de distribuciones, y esto hace, los mosquitos transmisores de enfermedades lo que hacen es afectan a las poblaciones humanas. ¿Cuál es la consecuencia? Se amplían su rango de distribución, enferman a más personas, ¿sí? Enferman a más poblaciones, más gente que están en franjas que antes no eran afectadas. Entonces, se ve que tanto en altitud como en latitud, los mosquitos están expandiendo su área de distribución. Hay estudios que, por ejemplo, se ve que los mosquitos estaban limitados a una altitud de 1000 metros, y ya en México se han visto mosquitos a una altitud de 1700 metros, o sea que han casi duplicado su altitud. Y en Colombia, el Aedes aegypti se vio que llega hasta los 2000 metros, o sea que en altitud ya han copado otros ambientes. Y en latitud también, en tierras altas, por ejemplo, hacia el norte de Nueva Guinea, también han como colonizado otros ambientes. Y si vemos cuál es la proyección de la distribución, por ejemplo, del mosquito Anopheles, que es el transmisor de la malaria, fíjense, en esta imagen vemos que las áreas amarillas es la distribución actual del mosquito, ¿sí? Y después, en rojo,
se ve la proyección del área de distribución del mosquito para el año 2050. Y fíjense que si vemos, esta es la línea del Ecuador, ¿no? Y los cambios se dan hacia el norte o hacia el sur porque se dan hacia latitudes altas, que son las de los polos, hacia los polos. Entonces, si fíjense que lo que el mapa muestra clarísimo es que hacia el norte, en el hemisferio norte, y hacia el sur, en el hemisferio sur, se ven que el mosquito va a ampliar su área de distribución por el aumento de la temperatura ambiental. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, Marce. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar por un segundo. Bueno. Siguiendo con los efectos del cambio climático sobre las distribuciones de las poblaciones, otro ejemplo les traigo acá de ambientes terrestres es, por ejemplo, que sucede en Madagascar con el lémur grande del bambú. Lo que sucede con este animal es que, bueno, el bambú tiene brotes que son blandos y es el alimento más nutritivo, y después están las cañas duras, que si bien no son, digamos, de lo más adecuado como alimento, es lo que comen cuando escasean los brotes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas cañas solo las comen durante la estación seca, que es cuando no llueve, y obviamente el bambú no brota. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el cambio climático? El cambio climático lo que hizo fue prolongar la estación seca, con lo cual se achicó la época de disponibilidad de brotes tiernos. Entonces, eso trae aparejado de que el lémur tiene sus poblaciones concentradas, ¿sí? Antes se distribuía en toda la isla de Madagascar. Con el tiempo, lo que pasó es que la estación seca se alargó, entonces la población ahora actualmente se concentra en el área donde la estación seca es corta, que es donde tienen mayor disponibilidad de brotes. O sea que fíjense cómo en este caso el aumento de la temperatura y la baja en precipitaciones lo que hizo fue más que expandir, contraer esta población. Es un ejemplo, digamos, también de cómo influye el cambio climático, pero fíjense que es el ejemplo contrario. O sea que suceden efectos en todos los niveles y en todas las direcciones. Otro ejemplo en plantas terrestres, en la Antártida, también se ha visto que hay un aumento de la abundancia de estas dos plantas que son las que están, las únicas dos especies de plantas vasculares que están en la Antártida. Lo que se ha visto es que como la temperatura ambiental aumentó, se produce una mayor germinación de semillas y supervivencia de las plántulas, porque el ambiente es más benévolo, porque los veranos son un poquito más cálidos, y los inviernos tienen temperaturas un poquito más elevadas. Entonces en esta isla, en la isla Galíndez, se hizo este estudio, y fíjense cómo la población, se ve que las poblaciones de estas plantas están aumentando, de estas sobre todo está aumentando, ¿sí? Y su desarrollo claramente está vinculado a la temperatura ambiental, que esté por encima de cierto valor, y al suministro de agua, ¿sí? Entonces el cambio climático lo que está haciendo es, igual que como pasaba en el Ártico, también en la Antártida, ¿sí? Se está haciendo como el reverdecimiento para ese lado, pero con la temperatura, con el incremento de temperatura ambiental acoplado. En los Alpes, acá estamos en un ambiente, estamos viendo el efecto en la altitudinal, ¿sí? En las elevaciones. Lo que se ve es que las especies de coníferas están apareciendo a mayores altitudes que lo que se veía normalmente. Y por ejemplo, este estudio se hizo en 30 montañas de los Alpes, se vio que la riqueza aumentó en un 70%, y en la colonización de lo que se da hacia elevación mayor,
¿sí? Entonces, las coníferas se están empezando a emplazar en el área subalpina, cuando antes estaban solamente en la base. En cuanto a los ambientes terrestres en los vertebrados, también ahí se han visto efectos, y aquí en la parte de Costa Rica lo que se ve es que hay una influencia que viene que desde el calentamiento del océano se están afectando las especies terrestres. ¿Qué es lo que sucede en esta parte de la Tierra? Hay mayor evaporación del agua marina porque la temperatura ambiental se eleva, entonces el vapor de agua condensa en la parte del continente, al condensar libera calor, ¿sí? Calienta la atmósfera, y lo que es característico de la selva que está en Costa Rica, que es bosque nuboso se llama este ecosistema, lo que sucede es que es nuboso porque se genera esta bruma empieza a estar más elevada de lo que está habitualmente, entonces se pierde la bruma de la parte baja, y eso impacta directamente en las poblaciones de aves, de reptiles y de anfibios que son característicos de esta selva. Entonces, esta reducción en la bruma, ¿sí?, hace que la estación seca sea menos benévola, entonces afecta directamente a las poblaciones. O sea, y todo esto viene porque en el mar están sucediendo fenómenos. Y esto les quería comentar porque sucedió hace 2 años también, cuando estábamos dando Ecología General en el 2018, fíjense, hace 2 años exactamente, salía esta noticia de que en Arabia Saudita hubo un diluvio espantosamente enorme en el desierto, que nunca llueve, y lo que produjo fue inundaciones donde los camellos quedaron bajo el agua. O sea, más ilustrativo que evento extremo y que de baja frecuencia que empieza a aparecer no hay, porque el clima que es desértico, árido, que casi no tiene lluvias al año, y que todas las adaptaciones de los animales están vinculadas a soportar la falta de agua, de repente cayó un temporal fortísimo que convirtió el paisaje en una laguna por unas horas. Así que este es un claro ejemplo de cómo un evento extremo puede afectar, ¿sí?, a los seres vivos en el planeta. En cuanto a las especies marinas y en el océano lo que pasa, esto es un resumen de lo que estuvimos viendo la clase pasada y un poco antes, fíjense, el aumento de dióxido de carbono atmosférico hace que el dióxido se absorba en el océano. Recuerdan que había un 25 más proporcionalmente a lo que había antes, y eso hace que también la temperatura del agua aumente. Entonces, las 3 principales amenazas del océano son que se calienta, que pierde el oxígeno y que se vuelve más ácido. Y eso desencadena una serie de efectos a todos los niveles, ¿sí? El nivel del mar, recuerdan que por el deshielo sube, se produce el blancamiento de los corales, se generan floraciones de algas, las cianobacterias, que son tóxicas y que pueden afectar a otras especies del mar. Algunos hábitats se vuelven bajos en oxígeno, eso afecta a los organismos. Se produce la acidificación, que ya vimos que era lo que producía en el carbonato de calcio de los organismos, y hay un desfase entre los peces y el alimento que consumen, justamente por todos estos factores que acabo de mencionar. Así que en el océano, digamos que el cambio climático tiene muchísimos efectos sobre muchísimas especies y realmente de gran magnitud. Y uno de los efectos que producen en las tortugas marinas es lo que les mencionaba, que a veces produce trastornos en la determinación del sexo. Las tortugas marinas tienen determinación del sexo ambiental, que está vinculada a la temperatura de la arena, y donde, digamos, se realiza la incubación de los huevos. Las tortugas marinas se entierran
los huevos en la playa y se incuban con la radiación. Lo que sucede es que el cambio en la temperatura ambiental, o sea, hacia una elevación, hace que las tortugas vuelquen su proporción hacia las hembras. Actualmente la población de estas tortugas está compuesta de un 99% de hembras, ¿sí? Hay muy pocos machos, y eso es porque la temperatura de la incubación aumentó. Esto se está viendo, por ejemplo, en estos estudios de Australia, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Además de produce la feminización de la población de tortugas, lo que sucede es que la probabilidad de supervivencia, ¿sí?, también baja debido a que se producen un mayor número de tormentas y a que la temperatura elevada también va en detrimento de las crías de tortugas. Y después, además, afecta, bueno, todo lo que es la cadena trófica y las rutas de migración de tortugas, porque cuando pasa esto, digamos, las tortugas hacen sus migraciones, ahí es donde los machos también van y vienen entre subpoblaciones, y es que la población sigue teniendo, digamos, la reproducción. Lo que pasa es que, bueno, los cambios en temperatura producen trastornos a varios niveles de las poblaciones de tortugas. Y es muy interesante de ver cómo un efecto ambiental puede hacer que una población deje de poder tener éxito reproductivo positivo. Después, bueno, ya vimos lo que sucedía a nivel poblacional. Bueno, los arrecifes, ya se calcula que el 25% de los arrecifes del mundo tienen una degradación importante en sus poblaciones y por ende en la comunidad del arrecife, ¿sí? Y en los erizos, particularmente, hay un estudio que dice que la temperatura ambiental lo que hace es cambiar la estructura poblacional de los erizos, tanto en edades como en tamaños, ¿sí? Y que en este momento las poblaciones están dominadas por individuos viejos porque justamente la producción de huevos y el reclutamiento es afectado por la elevación de la temperatura ambiental. Entonces tenemos una población envejecida de este erizo con pocos, digamos, poco reclutamiento de juveniles a la población. Después, ¿qué sucede con los cambios cuando suceden en las poblaciones y se transfieren a las comunidades? Este estudio hecho en California da cuenta de que el aumento en la temperatura de la superficie del agua en el mar genera ciertos trastornos que impactan directamente en la producción del fitoplancton, ¿sí? Al haber, digamos, al haber una reducción en las corrientes frías que traen los nutrientes, la abundancia del fitoplancton disminuye. Con esto, al disminuye hasta el 70% de la abundancia del zooplancton, que se alimenta del fitoplancton, se sigue trasladando en la cadena, y por último termina afectando al depredador tope de esta cadena, que es esta ave que está acá, que se alimenta de krill, de peces y de calamares. Y como los krilles y los calamares y los peces tienen poco alimento, el impacto se fue, digamos, trasladando de nivel a nivel, y se llegó a ver que en este periodo la disminución de la abundancia de esta ave fue del 90%. O sea, fíjense como un cambio en la temperatura de la superficie del agua de mar termina generando un efecto que se traslada en toda la cadena trófica y en toda la comunidad. Lo mismo se ve en la composición de las comunidades de los, digamos, de los arrecifes, de los peces de los arrecifes. Lo que se ve es que el ensamble de peces de arrecifes está cambiando su composición. Actualmente presentan menos proporción de especies afines al frío, porque el agua de mar se está calentando, mayor proporción de especies de aguas cálidas, justamente que son las que están más al sur, están más presentes ahora en este arrecife de California, y
pero en general, en lo global, hay un 92% menos de abundancia de las especies que habitualmente había. O sea que va tocando distintos aspectos de las comunidades. O sea que no solo afecta a los corales, sino que también a los peces asociados a los corales. Entonces, redondeando esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos al cuadro inicial donde teníamos todo el contexto, ¿sí? Y el marco en donde estábamos analizando los efectos biológicos del cambio climático. Tenemos ¿qué es lo que sucedía a los seres vivos? Nos habíamos preguntado. Bueno, ocurren cambios fisiológicos y fenológicos de distinta magnitud en muchísimas de las especies, también en la abundancia y en la distribución, que viene trasladado por los efectos anteriores. Eso repercute directamente en las dinámicas poblacionales y luego se traslada a la productividad del ecosistema, ¿sí? Entonces, se producen cambios en las interacciones entre las especies, cambios en la migración, cambios en las oportunidades de invasión, de colonización y también en las tasas de extinción. Entonces, todos estos problemas que empiezan a nivel individual terminan generando cambios de magnitud en la estructura y función de los ecosistemas. ¿Sí? Ahora bien, estábamos aquí, describiendo el cambio global, el cambio climático global, y los efectos que producía sobre los sistemas biológicos. Nos había quedado pendiente ver esta parte del escenario del cambio global, que era el que tenía que ver con la diversidad, ¿sí? Con la pérdida de biodiversidad debido a las actividades antrópicas, ¿sí? Y cómo se producía esa población, esa reducción de las poblaciones naturales, y también exacerbado por las invasiones biológicas. Entonces, para dar un panorama resumido, porque nos quedamos medio sin tiempo, lo que tenemos entonces es, estamos viendo acá, estas alteraciones que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, la pérdida de biodiversidad se da porque hay una reducción de las poblaciones naturales que eran propias de determinadas regiones, ¿sí? Entonces, hay estudios que se están realizando ya, que tienen que ver con esto, y se están haciendo las estimaciones para el año 2100 de qué va a pasar con la biodiversidad si seguimos con este ritmo y este impacto de nuestras actividades sobre los ecosistemas. Y bueno, lo que se ve es que las causas directas de la pérdida de biodiversidad, que son acciones o procesos que llevan a originar esa pérdida, los tres principales son el cambio en el uso del suelo, que ya lo vimos en la clase pasada, el cambio climático, que lo estamos viendo ahora, y las modificaciones de los ciclos de los nutrientes con mayor peso en el ciclo del nitrógeno. Luego tenemos las especies invasoras, que están cambiando el rango de distribución a causa del cambio climático. Especies invasoras ya vieron en el seminario de invasiones, por eso no entré en detalles, porque ya saben cómo es que funciona el tema de la oportunidad de nicho, y del éxito de invasión y demás. Y después un factor muy importante que se le suma es la explotación, tanto legal como ilegal, de las especies silvestres. Todo esto hace que la biodiversidad esté en disminución, esté en un momento a nivel global. Ahora bien, de todas estas causas, las tres primeras son los principales motores de esta pérdida de diversidad, que además coinciden con lo que se llama los límites planetarios. ¿Qué es esto de los límites planetarios? Bueno, es un concepto que, digamos, fue enunciado en 2009, que tiene que ver con el espacio operativo seguro para la humanidad. ¿Qué significa esto? Que hay como el planeta tiene, como ya vimos, recursos que son finitos, y el espacio es finito, y tiene una capacidad. Entonces, se han detectado con evidencia científica, desde, digamos, lo que es, como ya vimos, desde la revolución industrial hasta ahora, ¿no? Estos cambios antropogénicos están generando estos cambios. Entonces, ¿a dónde se ven los mayores problemas? Se han identificado todos estos factores, ¿sí? Como componentes de, digamos, este espacio planetario, y lo que se ha visto es que la parte en verde sería la
la capacidad, o sea, el espacio operativo seguro. Y se está viendo que la crisis climática, o sea, el cambio climático, el ciclo del nitrógeno y la pérdida de biodiversidad son los 3 factores que están excediendo esos límites, ¿sí? ¿Y con qué tienen que ver estos límites? Con el desarrollo sustentable, ¿sí? Nosotros estamos haciendo uso de los recursos del planeta, espacio, alimentos, energía y demás. Pero si nosotros queremos seguir usando todo esto, necesitamos tener un uso racional, ¿sí? Y tener un desarrollo de nuestra sociedad que sea sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo humano, deberíamos al mismo tiempo mantener la capacidad del planeta de poder brindarnos los bienes y servicios ecosistémicos como para seguir desarrollando nuestra economía y nuestra sociedad sin justamente destruir el planeta. Entonces, fíjense que en este momento estamos excediendo, ¿sí?, determinados aspectos que, bueno, todas las actividades de mitigación actuales justamente son tendientes a reducir estos efectos para llevar al uso del planeta de manera sustentable. Entonces, ¿cómo es que podemos medir el efecto de las actividades humanas? ¿Cómo es que podemos llegar a entender cuándo estamos usando, cómo estamos usando los recursos y si los estamos usando de manera sustentable o no? Bueno, el concepto es la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador de la cantidad de recursos que se consumen y la contaminación que produce un individuo o una población dada, ¿sí? Se puede hacer a nivel individuo, que después se traslada, se extrapola a nivel población. ¿Por qué digo una población cualquiera o dada? Porque tiene que ver con el nivel socioeconómico de esa población, esta huella ecológica que termina siendo calculada. Y esta huella se expresa en hectáreas por habitante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de huella ecológica, hablamos de biocapacidad, porque al ser hectáreas por habitante, nos está diciendo que representa la superficie de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, o sea, de todo el planeta, que necesitamos para producir los bienes y los servicios ecosistémicos, y para a su vez absorber y depurar los propios residuos que producimos debido a nuestra actividad de desarrollo humano, ¿sí? Y eso es lo que mide la huella ecológica. Y como dijimos, está muy ligado a la geopolítica. Y a escala global, o sea, un promedio global, planetario, de la huella ecológica, se ha visto que es de 1,8 hectáreas por habitante. O sea que cada persona necesita disponible 1,8 hectáreas de espacio para producir los bienes, para producir los servicios, consumirlos y que la degradación sea autodepurada. Y entonces ahí viene el entender si la huella ecológica es mayor que la biocapacidad, ¿sí? Si la huella ecológica, si todo lo que necesitamos, consumimos, y todo lo malo que producimos es mayor a esa capacidad de la Tierra para depurarlo, estamos en lo que se llama deuda ecológica. Mientras que si la huella ecológica es menor a la biocapacidad, estamos en una reserva ecológica, o sea que estaríamos bien, estaríamos usando, ¿sí?, nuestros bienes y servicios de manera sustentable. Entonces, un poquito yendo a esto de las diferencias socioeconómicas, fíjense que acá tenemos un mapa de qué países usan sus bienes y servicios y cómo los usan y si es sustentable. Y obviamente, sí. Una pregunta, porque yo había entendido que huella ecológica era lo mismo que biocapacidad. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, las dos están medidas en las mismas unidades. Lo que pasa que, la huella es qué consumimos y qué desechos producimos, ¿sí? Y lo otro, la biocapacidad es, bueno, cuánto necesitaríamos para estar bien con respecto a eso que producimos y desechamos, ¿sí? O sea, sería lo que usamos versus lo disponible.
Ahora déjame entrar en la siguiente y volvemos a esto, a ver si lo aclaro, ¿sí? O sea, serían conceptos de... Sí, ok. Huella ecológica es el impacto que hacemos nosotros. Y la biocapacidad es si la Tierra tiene la posibilidad de regular eso, de absorberlo y que estamos en niveles aceptables. Y ahora explico Claro, lo o sea, siguiente. Sí, decime. la unidad de huella ecológica es hectáreas habitante porque es el impacto que hacemos, o sea, en cuánta área hace impacto cada habitante. Claro, ¿cuánto Algo usamos? así. ¿Cuánto necesitamos por habitante? Y después es, bueno, pero ¿cuánto en realidad, cuánto usamos y en realidad cuánto deberíamos usar? Si estamos en exceso o estamos en defecto. Y ahora Está bien, sí. te lo muestro con esta diapo que viene, y aquí un poco está la respuesta. Este mapa entonces muestra justamente eso. Lo que te muestra es, si nosotros hacemos huella ecológica menos biocapacidad, me va a dar un saldo positivo o un saldo negativo, ¿sí? Si es negativo es deuda ecológica, si es positivo es reserva. Entonces, acá tenemos justamente ese cálculo realizado. Los países que están en rojo están en deuda ecológica. O sea, que están usando y consumiendo más de lo que deberían usar a nivel promedio. Y los verdes estarían en saldo ecológico a favor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Fíjense, los países que son más desarrollados, en general, y aquí tenemos una lista, están usando y consumiendo y generando más residuos de lo que deberían generar de acuerdo a la capacidad del planeta que tiene de producir y de autodepurar. ¿Sí? Entonces, lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que la biocapacidad mundial empezó a aumentar desde la revolución industrial, ¿sí? Aquí tenemos una progresión, y más o menos en determinado, 1980, por ahí, no, un poquito menos, lo que sucede es que ya la biocapacidad promedio fue superada por la huella ecológica global, promedio, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que a nivel promedio estamos usando más de lo que deberíamos usar y estamos produciendo mucho más residuos de lo que podemos autodepurar. Entonces, fíjense, usamos los recursos, ¿sí? Y producimos desechos. Entonces, la huella ecológica mide justamente cómo es este circuito, ¿sí? Y la biocapacidad sería cuánto se necesita para producir esto y para absorber esto. Y si miramos a nivel países, ¿no? ¿Cuántos países se requieren para satisfacer la demanda de sus ciudadanos? Por ejemplo, Japón va a la cabeza. A Japón no le alcanza solo con Japón, sino que necesita 7,7, ¿sí? De incremento en lo que ya usa. Y así le siguen Italia, Suiza, o sea, son países que tienen un alto nivel de consumismo terrible, nivel económico alto, ¿sí? Que producen residuos que son, digamos, con depuración que llevan años o que, digamos, necesitan mucha extensión como para poder depurarlos, y así vamos bajando hasta que, bueno, tenemos Francia que está bastante mejor, que necesita el doble. En el mundo, esa biocapacidad, como les dije, está alrededor de 1,8, el promedio. ¿Sí? Entonces sería una resta entre lo que usamos y lo que tendríamos disponible. Si usamos más de lo disponible, estamos en deuda. Y en el usar me refiero a tanto consumir como arrojar residuos. Ahora bien, a nivel persona, a nivel cada individuo, podemos calcular lo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono tiene que ver con la totalidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que emitimos por habitante en forma directa o en forma indirecta a través del uso que hacemos de los recursos, digamos, justamente por consumir un producto o un servicio. Está asociado a todo lo que es nuestra actividad. El argentino promedio tiene una huella de carbono de 5,6 toneladas de dióxido de carbono por año. O sea, cada uno de nosotros en promedio tiene una emisión
asociada a ese valor. ¿Sí? ¿A qué venimos con esto? Que las fábricas generan dióxido de carbono, pero los consumidores individuales también. Todos generamos dióxido de carbono en nuestra actividad. El tema está en entender cómo podemos llevar a cabo nuestra actividad generando la menor emisión posible. ¿Por qué? Porque desde la época de la revolución industrial hasta ahora, lo único que hicimos fue incrementar ese consumo e incrementar esas emisiones. Justamente por las prácticas, por la energía, por el tema de la agricultura, por las industrias y demás. Es como que deberíamos volver un poco hacia atrás o usar los recursos más eficientemente. Y las acciones individuales de la vida cotidiana que nos llevan a emitir dióxido son, por ejemplo, el transporte, es si uso el auto, si uso el colectivo o si uso la bicicleta, la energía que consumimos, la luz, el gas, si uso una vela, la alimentación, los tipos de alimentos que producen distintas emisiones, que eso ya lo vimos, y la cantidad generada de residuos a partir de ese consumo también. Y eso lo podemos estimar a través de lo que se llama la calculadora de la huella de carbono, que en la web tienen un montón de sitios donde poder hacerlo, y están los de la Ciudad de Buenos Aires, los de la Secretaría de Ambiente y demás, pero hay un montón de sitios de ONGs que lo tienen a disposición, y el cálculo de la huella es una planilla, por ejemplo, como esta, en donde cada persona puede hacer una estimación de si viven solos o si viven en un grupo familiar, de cuántas son las emisiones de carbono que efectúan, y entender si están, ¿sí?, por arriba o por abajo del argentino promedio. El argentino promedio estaba en 5,7, bueno, ustedes pueden hacer el cálculo, esto les va sumando, ustedes ponen acá los valores que le piden, y eso se lo va convirtiendo en toneladas de dióxido de carbono por año, ¿sí? Y es interesante. Los invito, yo cuando estaba en los TPs, en una parte de los TPs justamente hacíamos el cálculo, pero lo pueden hacer ustedes en sus casas, ahora que estamos en pandemia. Y fíjense que el argentino promedio, en lo que más emite dióxido de carbono, es en el transporte, ¿sí? El uso de transporte a partir de combustibles fósiles. Lo segundo que genera dióxido es la forma en que nos alimentamos, ¿sí? Y acá viene todo el historial de que somos un país éramos un país bastante carnívoro. Después, las fuentes de energía, ¿sí?, con las que llevamos a cabo nuestras actividades y cómo vivimos, y por último, los residuos. Así que, bueno, eso sería, digamos, la forma en que podemos medir. No me quedó tiempo, pero se lo puedo pasar al que le interese, un documento que dice cómo podemos reducir las emisiones individuales de dióxido de carbono. En el día a día, en nuestra vida, ¿qué podemos hacer para poder disminuir esa cantidad? O sea, acciones pequeñas a nivel individual que se trasladan luego, si todos lo hiciéramos, a nivel colectivo. ¿Sí? ¿Qué hora es, Gus? Y 20 casi, Marce. Perfecto. Antes de hacer el cierre y demás, ¿algún comentario tienen, algo que quieran decir de esta parte? En el chat se estuvo hablando un poco de veganismo, de vegetarianismo, y que porque somos pobres generamos menos huella de carbono porque no usamos auto. O sea, el chat, me encantaría estar mirando eso y estar escuchándolos, pero claramente nosotros estamos con crédito ecológico, ¿sí? Estamos bien, Argentina está bien, y tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo y demás. Y sí, no tienen auto, si comen menos, fíjense, los alimentos de origen animal son los que más llevan a una emisión indirecta de dióxido de carbono, y todos los consumos de energía y de basura y demás, ¿no? La basura que tiramos y demás. Por supuesto, la calidad del residuo que tiramos también, ¿sí?, puede llegar a emitir. Les digo, hagan este cálculo porque es muy esclarecedor
de la vida que uno lleva. Está buenísimo eso. ¿Algún otro comentario? No, más o menos hablé un poco de eso. No sé si alguien quiere desmutearse o sacar el silenciado y hacer algún comentario. Bueno, espera que entonces primero les dejo acá una listita de bibliografía de consulta donde pueden encontrar algunas de estas cuestiones que les conté. Realmente es información sacada de muchos trabajos y libros distintos. La información que vimos hoy se actualiza año tras año, así que si a alguien le interesa algún tema en particular, me escribe como siempre por mail y yo les puedo dar, puedo decir dónde pueden leer algunas cosas que les interese más. Si hubiéramos tenido más tiempo, bueno, hacemos una discusión un poco más grande. Y bueno, ahora, no sé si María está ahí. María, ¿estás? Bueno. Sí, estaba silenciada. Bien, les quería decir que, así que ahora, bueno, lo que queda de tiempo lo podemos usar para charlar. Bueno, les quería decir que con esto finalizamos las teóricas de Ecología General de modo virtual. Fue un trabajo arduo de parte del equipo docente, pero también de ustedes, de asistir a las clases y demás, y de llevar adelante los prácticos. Así que, bueno, esperamos que hayan aprovechado la materia, y bueno, esperemos que pronto todos nos podamos ver de nuevo por los pasillos y por las aulas de la facultad. Bueno, yo también les quería decir un poco que el objetivo de la materia tiene distintos aspectos, digamos, como que hay una parte que es como que adquieran conocimientos teóricos en el área de la ecología, aspectos prácticos, digamos, de cómo hacer una investigación o resolver problemas en ecología, y por otro lado, y tiene bastante que ver con estos temas últimos que dio Marcela, pero yo creo que a lo largo de varios temas eso se ve, el tomar conciencia del efecto, del impacto que podemos tener sobre la naturaleza, y justamente la ecología también brinda herramientas como para poder tener idea de esos impactos y también el poder mitigarlos o poder evitarlos, digamos, porque, o sea, sin un conocimiento de cómo funcionan los sistemas ecológicos, es muy difícil tomar medidas para evitar los impactos que pueda llegar a haber, para predecir en algunos casos también las consecuencias de algunas medidas que se toman. O sea que como que no hay un aspecto solamente teórico en esto, sino que también un aspecto de que para poder manejar la naturaleza de manera que podamos sobrevivir nosotros y el resto de la biosfera, hace falta el conocer algo de la ecología. Y bueno, también, como dijo Marcela, espero que les haya servido, que haya sido leve esta situación y pese a todo habernos podido comunicar más o menos. Yo vi que en las teóricas por ahí no participaban todos, eran más algunos que hablaban que otros, pero bueno, eso a veces también pasa en lo presencial. Lo que pasa es que en lo presencial pasa que los tímidos se me acercan al final de la clase más en privado, y acá no está esta oportunidad. María, un Igual, segundito. Voy a poner pausa en la grabación, así la cortamos acá, si se animan a hacer hablar, comentarios, ¿sí? Así que bueno, acá finalizamos y bueno, vamos a finalizar el